buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Llega vuestra favorita, la hora golpe, que sigue desestabilizando las redes sociales con sus informaciones. Muchos le queréis, muchos menos le odian, pero siguen organizando ataques virales contra Carles Enric, que hoy no sé qué información me trae del mercado de la Moncloa, si me trae solomillos, si me trae pescado o qué tipo de información. Esperemos que sea del agrado del consumidor. Querido Carles, ¿qué tal estás? Hola, primero buenas noches, como siempre. Bueno, traemos un poquito de todo hoy. Son días cuando luego de ir al Congreso, son días que siempre crujen muchas cosas y hoy es uno de esos días. Pues enséñame la cesta de la compra, que es lo primero que me traes. No, lo primero, que es un tema que ha salido esta mañana, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo en la Moncloa, es el tema de las calles. Se está moviendo desde sindicatos policiales, etcétera, una sentencia del Tribunal Supremo sobre desobediencia debida, donde se dice más o menos en resumen, que cuando una orden recibida por un cuerpo, digamos, policial, guardia civil, etcétera, no es legal, no tienen por qué la obligación de seguirla. Y esto está poniendo un poco nervioso porque, por ejemplo, ha habido actuaciones estos días, esta mañana, por ejemplo, ha habido una en Sevilla de identificar a gente por el hecho de llevar una bandera, que obviamente es libertad de expresión, cada uno puede ir a la calle con una bandera como si uno sale a la calle vestido con la bandera o bailando una jota, que no debe haber ningún problema. Entonces eso sí que realmente ha preocupado porque claro, se está extendiendo un poco no digamos la palabra desobedecer órdenes, pero sí cumplir estrictamente lo que marquen las normativas. Y en los casos que ya conocemos que se han empezado a extender, lo que se llama curiosamente la revolución de las Cayetanas, porque empezó en el barrio Salamanca de Madrid. Pero de las Cayetanas por Cayetana Álvarez de Toledo, correcto. El nombre Cayetano por un nombre pijo toda la vida en Madrid. Yo lo desconozco, te digo la verdad, Yo entiendo que es una mezcla de las dos. Sí, en Moncloa le llaman la revolución de las Cayetanas. A mí me pareció muy curioso cuando me lo han dicho porque no hubiera ni asociado. Pero bueno, es un nombre de esos que a lo mejor de aquí a unos años, si acaba pasando algo diferente, se conoce como la revolución de las Cayetanas. Pero ellos se equivocan en Moncloa porque, o sea, está claro que Núñez de Balboa está en el barrio Salamanca, pero la calle Núñez de Balboa es larga. Es decir, y ahí viven gente también que no es que sea de clase media altísima, sino que es una clase media, y en esa calle se han concentrado también gente obrera. Es decir, ¿se está exportando esta rebelión de las Cayetanas a los barrios obreros? ¿El descontento está llegando a caladeros socialistas o no? Correcto, es que el problema que están viendo es ese, que lo que ha empezado en el barrio de Salamanca, para decirlo de alguna manera, se está extendiendo a otros barrios, todo, como dijimos, muy lentamente, no vamos a ver ninguna explosión de golpe, etcétera, excepto que pasará algo, y se va extendiendo, digamos, a otro tipo de barrios, a otras ciudades de una forma lenta, es como el aceite, ¿sabes? Aquello que se extiende lentamente y va llegando. Entonces, claro, en el momento de que todas las actuaciones policiales dependen obviamente de cada delegación de gobierno, cada uno toma sus medidas, pero al final quien le acaba dando la cara son los cuerpos y fuerzas de su Estado, dile policías, dile guardia civil, etcétera. Entonces, claro, el tema de la sentencia del tribunal de la obediencia debida, que se esté moviendo entre sindicatos policiales y genera un cierto malestar, porque es como si se estuviera diciendo dar manga ancha a que cada uno haga lo que quiera, y obviamente el gobierno lo que no quiere ver es ni manifestaciones, ni gritos, ni cosas parecidas. Madre mía. Pero claro, la mecha la va a encender Vox con esa manifestación cívica en coche el 23 de mayo. O sea, ¿está planificando algo el Ministerio del Interior? Pues está claro que los policías nacionales se están quejando que están recibiendo algunos están incomodando de reprender a las personas con banderas españolas, que no estamos en Venezuela, que hay un derecho a la libertad de expresión y a manifestación, que no es la bandera del pollo ni la preconstitucional. Correcto, pero es que es un caso aparte que hoy me explicaban que sería muy parecido como si sale alguien con la bandera, imaginemos el caso, que en el País Vasco la policía identificara a quien fuera con una ikurriña, por decir que es igual de constitucional que la bandera de España. Habría un escándalo, pero es que está pasando, es decir, que en varias ciudades ya se identifica a la gente simplemente por el hecho de ir con banderas. Y efectivamente, lo del día 23, que ya se ha pedido formalmente por parte de Vox, de momento a esta hora que sepamos no está ni aprobado ni dejado de aprobar, supongo tardar unos días todavía, puede ser un punto de inflexión ahí, porque ahí sí que vamos a ver
algo más organizado, digamos. Aquí la diferencia es que lo que ha pasado o está pasando estos días en Madrid y en otras ciudades es algo un poco, no diré deslavazado, pero bueno, cada uno va a su aire. Hemos llegado a ver imágenes, creo que era de Albacete, gente con tambores, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia será el 23, que ahí sí que va a haber alguien que lo organiza, que mueve a su gente, que seguramente al ser en coches parecerá más gente de la que puede ser, porque claro, los coches ocupan más y son más ruidosos. Entonces habrá que ver cuál es la reacción aquí del gobierno y las autoridades, primero si se aprueba o no se aprueba, y si no se aprobara, cuál es el motivo, porque estamos también en un tema que hemos comentado alguna vez. Una de las dificultades del estado de alarma, que es aquello que hemos comentado del recurso por la sentencia de Zaragoza, es si se pueden conculcar o no las libertades de expresión dentro de un estado de alarma, que en principio no debería ser. Y hacer una manifestación, hasta donde sabemos, en principio es libertad de expresión. Es decir, yo me inclino en que la van a prohibir y que vamos a tener que salir a la calle con independencia de que nos sancionen o no. Y eso va a pasar. Es decir, yo no creo que este gobierno se atreva a autorizar una manifestación, aunque luego dirán que había 40 coches cuando a lo mejor puede que haya en Madrid 5.000 o 6.000 coches. Y claro, también hay un problema ahí de seguridad que el gobierno dirá, no, es que por motivos de seguridad puede haber un accidente, se pueden bajar de los coches, pueden argumentar cualquier tipo de argumento que no dieron en esa manifestación del 8M que alentó el gobierno con el consentimiento de la delegación del gobierno. Sí, sí, correcto. Es decir, ahí habrá que ver el movimiento del gobierno, porque es un tema que realmente, técnicamente, la calle es una de las cosas que más les preocupa y es algo que ya comentamos aquí hace una semana o dos, de que ya se habían movilizado, dando instrucciones las UIP, etcétera, etcétera, y se va confirmando día a día. Es decir, aquí al final las tendencias son las que son y la gente a veces cree que estas cosas pasan de un día para otro. No, esto no es algo que haya nacido ayer y mañana se acabe, no. Es algo que se va haciendo lentamente y tan lentamente como se hace, tan lentamente se actúa. ¿Piensan en Moncloa que el hecho de que se haya elegido la calle Núñez de Balboa por su simbolismo histórico o piensan que simplemente ha sido improvisado? No, ha sido literalmente, el tema comienza por una persona que tocaba música ayer en la calle esos días, que decidieron que no tocara más, y a partir de ahí es algo accidental. Es decir, podría haber pasado en Núñez de Balboa como podría haber pasado en otra calle. Que luego es cierto que obviamente que depende de la calle, luego se maximiza más o se maximiza menos. Es decir, no es lo mismo hablar de una revolución por citar el ejemplo de Moncloa, de las Cayetanas, que de una revolución de, no sé, de fumadores de opio, yo qué sé. Es decir, hablando por cierto de Cayetana, hoy ha vuelto a aparecer muy fuerte al Congreso, pero el PP la ha tenido un poco de lado. Sí, no la veíamos muchos medios de comunicación, no sé. No, es una de las personas, curiosamente, muchos, no diré si la palabra muchos, pero bastantes líderes que parecían carismáticos del PP han desaparecido literalmente estos días. No solo Cayetana, también tenemos el caso en Cataluña de Alejandro Fernández, que prácticamente no se le escucha. Y son gente que curiosamente son muy buenos oradores, pero parece que fuera de lo que es hemiciclos, del discurso, digamos, quedan un poco más desdibujados. La política de comunicación del PP se está centralizando únicamente, digo, desde Génova, en el líder nacional, en Pablo Casado. Dejan ir a personas como Antonio González Terol, un poquito a Ana Beltrán, a Teodoro García Gea, pero es una comunicación muy centralizada en el líder. Es una comunicación totalmente opuesta a la que tiene Vox, que tiene distintos personajes y los van rulando por un montón de televisiones y así crean marcas personales muy potentes en redes sociales. Es que tú te pones a comparar los seguidores que tienen los dirigentes de Vox con los dirigentes del PP, a excepción de Pablo Casado, y te sorprende porque les vapulean prácticamente desde la segunda fila a la primera fila del PP, ¿eh? Sí, eso es totalmente de acuerdo. Es decir, ese problema, eso ha pasado en muchos partidos aquí, es decir, de centrar toda la comunicación en una sola persona, en partidos de líder único, y eso tiene sus ventajas, obviamente, de que recuerdas una personalidad, sobre todo de alguien que lleva tiempo de alguien que no tiene una imagen pública muy potente. Pero claro, creas un problema de que en el momento que esa persona te falla o esa persona no cumple las expectativas, detrás realmente no hay nadie. Claro. Eso es uno de los problemas que algunos hemos visto en el PP. Es decir, las 2 primeras semanas del PP en la crisis han sido totalmente nefastas. Es decir, no había nadie, parecía un partido desaparecido,
y ahora parece que empieza lentamente, es un poco como lo otro que hemos comentado, empieza lentamente a ir hacia arriba y ahora vuelven a aparecer los segundos espadas, para llamar de alguna manera, empiezan a sacar la cabecita poco a poco. Yo creo que habría que pedir explicaciones también como un partido de la oposición se dirige exclusivamente desde una sola persona, por mucho que quiera reforzar. A ver, Cayetana está claro que es un producto muy exprimible todavía, que ya tiene un valor político, lo que pasa es que no se habla con la mitad de los vicesecretarios del PP en Génova, sí, bueno, le hacen el vacío. Ella es especial, es cierto que no es una persona cercana, pero tiene un valor político incalculable, goza del apoyo de Pablo Casado, pero poco más. En Génova no la quieren ni ver. Muchas personas que hablan con ellos y te dicen, no, es que no es borde, que es muy distante ya, pero es que a veces Cristiano Ronaldo no es que sea el tío más simpático del vestuario, pero ahí está, su profesionalidad, ¿no? Y tiene votantes, y con lo que dijo Cayetana sobre la Sexta, que yo lo comparto, pues, ojo, le disparó entre ese electorado más cercano a Vox, ¿no? Sí, no, es que al final hay una frase que a mí siempre me gusta recordar cuando se habla de política en España, que es curiosamente Jordi Pujol de hace muchos años, que supongo que te acordarás de esa frase, es lo políticamente correcto, lo que hoy toca y no toca. Entonces, Cayetana en ese sentido seguramente no es lo políticamente correcto para muchos políticos, es decir, y es aquello de que avui, bueno, en catalán avui no toca, es decir, habla a veces de cuando algunos consideran que no toca. Y yo creo que precisamente la política es disrupción, es eso, es decir, es el concepto de a veces hablar de lo que no toca, de a veces hablar de lo que la gente realmente quiere escuchar, totalmente, no marcar la agenda. Es correcta. Sí, no, y marcar una personalidad. Claro. Luego uno puede tener gente a favor o en contra, pero si tú mantienes tu tendencia, tus ideas, tus conceptos, a ver, al final la política es como la vida, es decir, cuando uno miente, el problema de que si uno miente compulsivamente no es que le cojan en una mentira, sino que tiene que tener mucha memoria para acordarse de todas las mentiras que ha dicho. Si uno intenta ser íntegro, es difícil. Y que estamos en una España tan polarizada que la gente no quiere medias tintas. La estrategia de comunicación del PP al principio ha sido estar a mitad camino. Apoyo a Sánchez, pero con estas condiciones. ¿Me abstengo? No, es que hay que mojarse, o sí o no. Y ahora en Génova ya te reconocen que la abstención de Pablo Casado fue un error. Sobre todo porque ya sabían lo que iba a hacer Pedro Sánchez, que es lo que está haciendo con Ciudadanos, marearle la perdiz, y ahora quiere prorrogar un mes. Cada alarma. Sí, al final esto es lo que siempre hemos comentado también. Cuando uno gestiona una crisis de cualquier tipo, pero sobre todo una crisis grave, los grises no valen. Las cosas han de ser blanco y negro. Y luego te puedes equivocar, obviamente, en tomar una decisión que hayas tomado blanco cuando es negro, pero si juegas con grises en una crisis, tienes más opciones de equivocarte porque realmente acabas no tomando decisiones. Y eso es Vayamos dentro del supermercado, dentro del mercado de Moncloa, a la zona de ibéricos. A ver, ¿qué me traes? Qué buen ibérico. Sí, mira, una cosa que yo creo que va a sorprender mucho, hemos comentado esta mañana, o sea, que no es una exclusiva, que dirías tú, que a mí me ha sorprendido, es decir, cuando hablamos de comités de expertos, todo el mundo estamos pensando que hay un comité de expertos. Bueno, ya ha dicho el gobierno que son funcionarios, ¿no? Sí, que el comité fantasma. Correcto, pues resulta que nos explican que como mínimo hay 4 comités, y los 4 reportan directamente a ella, y ella después toma la decisión. Uno sería el del gobierno, el de Moncloa, que sería el más político, que no creo que sorprenda a nadie que quien lo comanda es Iván Redondo, ¿vale? Que es el, digamos, más político. Que aquí hay un inciso que me han especificado que es importante, que forman parte del mismo personal de empresas privadas. Hasta ahí podemos leer. Qué mal huele, ¿no? Bueno, a lo mejor son expertos, y ahí no lo digo con segundas, O sea, es que lo desconozco, te digo la verdad, Pero a ver, Carles, a mí me pusieron ayer en Telecinco a un supuesto experto de la Sociedad Española de Inmunología que directamente defendió al gobierno del bulo, a Pedro Sánchez, tras haberse inventado ese informe de la Johns Hopkins y atacó a la CNN diciendo que era falsa esa información. Lo vi, correcto. Es lamentable. Es decir, Moncloa ya tiene en su nómina a una serie de expertos que dependerán de sus subvenciones a corto plazo y que obviamente están rindiendo pleitesía y que inundan las televisiones. Moncloa coloca a periodistas que repiten sus consignas y también a expertos, y es que lo vemos en los programas. Ya no hay expertos como Oriol Millá que advierta de los peligros de este gobierno, de la negligencia. Ya han desaparecido de la parrilla y obviamente ahí
yo creo que está la mano detrás de Iván Redondo. ¿Sí? Sí, a ver, sería este comité de Moncloa, digamos, sería el primero que sería claramente político. Luego tenemos el famoso que ha salido en muchos medios, el que llamaríamos de sanidad, con aquellos 16 expertos. Luego tendríamos dos que sí que realmente podríamos decir que son científicos. Uno, el que dirige Simón, que sea del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y el último, el del CSIC, que también tiene su comité. Pues estos cuatro reportan ahí ya. Entonces aquí un poco la cuestión clave es que las decisiones de cambio de fase realmente no son científicas como están vendiendo, son científicas y políticas. Es decir, de los cuatro comités hay dos políticos, para entendernos, y dos científicos, y obviamente la prevalencia del de Moncloa es importante. Pero Carles, seamos serios, ¿qué sabe el ministro de Sanidad, que es quien toma la última decisión de sanidad? Si ha demostrado que ni siquiera que es filósofo de carrera, pero no tiene ni una obra de filosofía, no tiene ni idea de sanidad, ni idea del medicamento de la cloroquina, y que ha dado la fase 1 al País Vasco por pagarle la recompensa de que les tienen el gobierno, cuando tienen peores datos en el País Vasco de muertos y contagiados que la Costa del Sol o Granada. Es que, o sea, están anteponiendo objetivos políticos a la salud. Correcto. Sí, pero es que ahí vamos, es decir, que el argumento básico de Moncloa, de gobierno, por decirlo de alguna manera, gobierno Moncloa, de que todo se basa en científico, totalmente falso, es decir, porque hay cuatro comités y, como bien dices tú, al final ella decide, pero decide con cuatro comités de los cuales dos son políticos, con lo cual, si ya es una persona que podríamos decir que podría tener dificultades para tomar una decisión correcta viniendo de un comité científico, imagínate que le llegue información de cuatro diferentes, uno con una gran superioridad moral sobre el resto, que es el de gobierno, que donde están incluidos empresas privadas, no lo olvidemos, y a partir de ahí obviamente se puede, más que entender, se puede dar una explicación a por qué comunidades que tienen peores datos, el País Vasco es el caso más claro, son primadas sobre otras que tienen mejores datos. Y la única explicación, obviamente, lo has comentado tú y no creo que inventemos nada, ni digamos nada nuevo, es una consecuencia política. Hay que buscar unos apoyos y esos apoyos pasan por las empresas privadas que teóricamente, según tu criterio, forman parte de ese comité de expertos, ¿son las mismas empresas que han traído material chino pirata, material no homologado, empresas offshore? O sea, es que es una auténtica vergüenza. O sea, a mí que me ponga un comité de sabios, como ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, diciéndome nombres y apellidos para que yo me acueste cada noche sabiendo de quién depende mi salud. Pero es que no lo sabemos. O sea, han bloqueado el portal de transparencia. Se creen que somos tontos. Y yo creo, sinceramente, que como contaba hoy el Diario, si no recuerdo mal, en su editorial, lo del comité de expertos se lo sacó de la chichera en Moncloa y al final han tratado de decir, no, que son funcionarios y tenemos que protegerlos. No. A nosotros nos contasteis o nos disteis la idea de que eran expertos de empresas acreditadas y de forma transparente. Pero eso, sinceramente, yo no creo ni que exista ese comité de expertos como tal, constituido. No, eso es otro, es decir, porque al final los comités de expertos, estos que estamos hablando, no dejan de ser reuniones que acaban pasando un informe diciendo, ahora te lo pongo así en lenguaje claro, esta pasa, esta no pasa, esta pasa, esta no pasa. Y el ministro pues tiene estos resultados y obviamente cuando decide, todos lo tenemos muy claro. El ministro no decide solo, por mucho que técnicamente sea quien decide, le recomiendan tal, le recomendará pues un señor, le recomendará, oye, el País Vasco que pase delante, esto que pase detrás, no sé qué. Esto al final funciona como las relaciones humanas, es decir, hay recomendaciones, no hay recomendaciones, y de ahí que al final el número de llamarle asesores de los comités estos sea suficientemente elevado para que aunque supiéramos 16 nombres, estamos hablando a lo mejor de más de 50 nombres. Hoy la estrategia de Moncloa ya está quedando clara, ya la veníamos barruntando de que el relato de Moncloa es la culpa la tuvo la Comunidad de Madrid, ¿no? Y hoy ya Rafael Simancas, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en Madrid, este hombre al cual le dieron el tamallazo y le quitaron la Comunidad de Madrid, ¿no? Resulta que ha dicho directamente que es que la región de Madrid es la tercera peor del mundo y que por culpa de la Comunidad de Madrid. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, ¿cómo tienen la poca vergüenza de echar la culpa a la pobre Díaz Ayuso, que la está machacando por un apartatel que está pagando ella 80 euros la noche, y esta izquierda mediática está más preocupada por el apartatel de Díaz Ayuso, que no nos cuesta ni un duro, que de lo realmente importante, que son los 40.000 muertos que nos está ocultando el gobierno en muchos casos, ¿no? No, lo de Simancas lo hemos comentado, ha sido, vamos a decir las cosas con su nombre, ha sido vergonzoso. Es una persona que no tiene donde, con toda la vulgaridad, voy a ser muy vulgar, no tiene donde caerse muerto,
y ha dicho una chorrada como podría haber dicho otra, es decir, es un personaje de esos infecciosos en la política. El tema que comentas, aparte, yo no solo se entra en el tema de ocultar muertos, etcétera, que lo hemos hablado, ya han salido ya datos de Lo dice la justicia, tribunales. Sí, por eso, de Castilla y León han salido el doble, etcétera, sino incluso en el caso de la parte social, que podemos entrar a valorar que lo paga, que lo deje pagar, pero hay una cosa clara, la vicepresidenta, lo hemos comentado aquí, la vicepresidenta Calvo estuvo en un apartamento de 250 metros cuadrados, pagado por todos. Oye, que vamos a ser francos, que una paga lo suyo, la otra lo pagamos todos, pues no he visto tampoco las quejas. Bueno, y otros ministros como Ábalos y Calviño que se benefician de muchos lujos. Sí, digamos. Por eso, pero que al final lo dijimos hace una semana, que el objetivo era Madrid y el objetivo era Ayuso, y van a insistir, y a diferencia, y eso sí que lo hemos enfatizado alguna vez, a diferencia del ayuntamiento, donde Villacís hace fuerza con el alcalde, aquí Aguado ve su oportunidad de dar un salto. Sí, pero están engrandeciendo a Ayuso, es decir, los sondeos la disparan. Cuanto más la ataca la izquierda mediática, a ti te pasa también, cuanto más te ataca el diario.es o los tuiteros de izquierdas, tú te disparas en redes sociales porque al final estás siendo una víctima de ataques injustos de la doble vara de medir de la izquierda. Lo que le están haciendo a Díaz Ayuso, después de la gran gestión que ha hecho, que ha evitado que Madrid, después de haberse convertido en infectódromo por culpa del gobierno del PSOE y del delegado del gobierno del PSOE, o sea, este que se inventó, que creo que tenía una carrera que ni siquiera luego tenía, no sé si recuerdo mal, que era matemáticas, ¿no? Que era matemático, él dijo en la Asamblea de Madrid que era matemático y resulta que no ejercía como tal. Bueno, y no dimitió. Entonces ahí lo tiene de delegado al gobierno colocado por Pedro Sánchez. Si no llega a intervenir la Comunidad de Madrid y no llega a cerrar colegios, centros de mayores, a pesar de la oposición inicial del gobierno, a comprar material, a pesar de las confiscaciones, ahora mismo en Madrid estaríamos hablando de una situación dantesca y más dramática de lo que ya es. No, ya que hay un tema que al final es estrategia pura y dura, es decir, las situaciones no se pueden valorar en una situación normal y una situación excepcional. En situaciones excepcionales hay que ir con mucho cuidado en según qué decisiones tomas. Y en este caso, el ataque contra Ayuso, lo único que va a provocar en una situación excepcional como lo que estamos hablando, botón rojo. Que refuerce, botón rojo suyo, que refuerce su posición, que Ciudadanos quede fuera casi del Parlamento, yo creo que quedará fuera del Parlamento de Madrid, que se bipolarice todo, pero que gane con mayoría seguramente absoluta. Un error de estrategia que no se entiende, excepto que se haya tomado en un momento que la claridad no es la mayor virtud de los gobernantes, porque si Para acabar, Carles, ¿está amortizado ya Podemos con esa revuelta popular que se extiende a los barrios obreros? ¿Hay preocupación en el gobierno paralelo de Pablo Iglesias, en el gobierno comunista de Moncloa? ¿Se dan ya por muertos? Con Podemos tienen varios problemas, digamos. Uno es que solo parece que hable Pablo Iglesias y la ministra Yolanda Díaz. Sí, el resto del ministro a Castells o sube el pan. No, pones a hablar a Castells o pones a hablar al de consumo que se va de vacaciones a Nueva Zelanda, pues tienen un problema un poco moral. Correcto. Pero al final aquí hay una cosa de números. Aquí la clave, hoy se ha vuelto a salir de que ya han pactado Ciudadanos y PSOE para el tema de la reconstrucción, el plan y los timings. Y al final es haceros de que la cuestión no es tanto desquitarse de Podemos, sino reducir su peso. Entonces estamos hablando de que, y es unos números rápidos, ya están pensando en el post-crisis. Si sumamos los 120 del PSOE, los 35 de Podemos y los 10 de Ciudadanos, ya estamos en 165. O sea, y 11 diputados puede ser un pacto puntual con Esquerra, puede ser un pacto con el PNV, el de Teruel y dos más. Es decir, ya estamos prácticamente en una mayoría para intentar, que es el objetivo, acabar con la legislatura. Es decir, y ese es el objetivo base de todo. Es decir, y aquí va a pasar, y eso ya lo podemos decir sin problema, es decir, aquí el pacto pasaba por quitar a Madrid de Ayuso, que para ellos es un gran problema, y por mantener con un nivel más bajo, digamos, a la influencia de Podemos. Ya veremos si hay algún tipo de cambio de gobierno, incluso si alguna persona ciudadana entra en algún ministerio. Eso lo dejamos ir ahí. Veremos y lo hablamos, si te parece, el viernes, porque perfecto, así guardamos algún solomillo que te has dejado en la despensa y consérvalo bien, no lo cuentes en Twitter todo, mantén la expectación, que tienen muchos seguidores en nuestras redes sociales, en nuestro Patreon, que quieren más Carles Enric, más confirmado la Moncloa, y nosotros de aquí te apoyamos, y darle un abrazo al equipo Zulú, ese equipo de Moncloa donde te filtran
interesadamente y sin cobrarte nada, información que tú rentabilizas muy bien en las redes sociales. Muchísimas gracias, Carles, nos vemos el viernes y un abrazo fuerte a todos los espectadores de Estado de Alarma. Gracias por estar a estas horas pendiente de Estado de Alarma, que la verdad que lo reventáis cada noche a la hora golfa de Carles Enric, así que a seguir, y cualquier duda o comentario para Carles lo podéis hacer a través de estadoalarmatv@gmail.com. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Javier, buenas noches, hasta luego. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.